Yo siempre acostumbro a hacer una oración, pedirle al Espíritu de Dios que se mueva. No estoy diciendo que no estaba, Dios ha estado aquí, pero le pido al Señor que las palabras sean las palabras correctas, las precisas, que Dios alinee en nuestra mente, alinee en nuestro corazón y que podamos ser buenos receptores de lo que Dios quiere sembrar en nosotros. Amén. Señor Dios, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre mío. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú abres estos espacios para que nosotros podamos estudiar tu palabra. Tú abres estos espacios para que, Señor, podamos acercarnos, Padre Santo, a los principios que tú quieres sembrar en tu iglesia, mi Dios, para que hagan y produzcan el fruto deseado en nuestros corazones. Mi Dios, yo te alabo y te bendigo. Te pido que tú tengas el control de este lugar, el control de nuestras mentes, el control de todo lo que se exponga aquí en esta mañana. Mira, mi Dios, pon la palabra correcta. Padre Santo, en nuestras mentes pon el entendimiento correcto, mi Dios amado. Señor, alíneanos contigo, Padre mío, Señor, y haz que esta palabra produzca vida en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, estamos hablando del yelmo de la salvación. Es muy difícil el que una persona sea convincente exponiendo o predicando algo en lo cual no cree. Es muy difícil que usted le diga a las personas que usted es un buen cristiano y trate de convencerle de que es un buen cristiano, porque cuando viene el momento de la prueba, se sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Yo siempre digo, si tú quieres conocer el corazón de una persona, breguen con dinero. Porque, mi amado, cuando hay dinero en el medio, los elementos de fe como que se cambian, se distorsionan. Y ya yo estoy claro, cuando hay dinero en el medio y cuando hay algún tipo de detalle que hay que corregir, tú descubres lo que realmente hay en el corazón de las personas que están manejando eso. ¿Ok? Pues como les estaba diciendo, cuando nosotros nos topamos con personas que predican, que exponen unas cosas, pero que realmente no están convencidos, pueden dar la apariencia de verdad en un momento dado, pero mire, el tiempo es el mejor juez, porque el tiempo es lo que nos dice si eso realmente era de verdad o si eso no era verdadero. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Mire, mi amado, nosotros en el Señor tenemos que luchar por ser gente congruente. Congruente significa que nuestras convicciones y nuestras acciones se alineen. Congruente significa que si yo expongo y digo esto, en el momento más crítico de mi vida, esperamos que nos conduzcamos conforme a eso que estamos hablando. Nosotros ahora mismo somos testigos de un montón de personas que han estado predicando unas cosas, pero en el momento de crisis que estamos viviendo nos damos cuenta de que la cosa no era como ellos decían. Más aún, nos topamos con gente a veces que están predicando una serie de cosas que no tienen ni pies ni cabeza y lo hacen con tal convicción que las convicciones nuestras que descansan en la palabra, a veces nos cuestionamos si nosotros somos los que estamos mal. ¿Ok? Porque de allá para acá te disparan con una convicción y con una fuerza que tú dices, pero ¿seré yo el que está mal? ¿Será que todo lo que yo he creído en estos años ha estado equivocado? La palabra nos está hablando en el 6:17, nos dice el yelmo, dice tomad el yelmo de la salvación. ¿El yelmo qué cosa era? El yelmo era el casco que protegía la cabeza del soldado romano. El yelmo tenía dos funciones básicas. Lo primero era protección y lo segundo era identificar quiénes son los míos. Porque cuando estamos en medio de la batalla, o sea, tú tienes que tener algo que te distinga, este es mío o este no es mío. Entonces el yelmo identificaba los que eran los soldados romanos, porque los otros soldados tenían otro sistema, otro tipo de yelmo, otro tipo de estructura de protección. Entonces físicamente tú distinguías quién era quién. Y eso es importante. Lo que nosotros tenemos tiene que distinguirlo. Segundo, el apóstol le da un adjetivo al yelmo, le da un nombre
y le dice yelmo de salvación. ¿Qué es lo que le está diciendo? El yelmo lo que hace es que protege nuestra cabeza. Pero cuando él habla de yelmo de salvación, está diciendo que eso que está en mi cabeza tiene que responder a unos principios. Él le llama salvación. Mire, cuando nosotros estamos en la guerra, cuando estamos en medio de la batalla, hay un nivel de incertidumbre si vamos a prevalecer. Hay un nivel de incertidumbre si viene esto, cómo yo voy a resolver esto. Pero cuando nosotros estamos claros de que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros, mi amado, nosotros nos concentramos en la batalla y evitamos todos los otros distractivos. Cuando nosotros estamos hablando de salvación, estamos hablando de que aparte de proteger nuestra cabeza, protege nuestra mente, protege nuestra forma de ver las cosas, protege nuestras convicciones. En la época en que estamos viviendo, mis amados, lo que tradicionalmente nosotros creíamos ahora mismo está siendo cuestionado. Lo que tú dabas por sentado ya no está siendo dado por sentado, porque hay tantas expresiones y hay tanta gente trayendo tantas cosas. Yo recuerdo una vez en la iglesia fue un pastor a exponer unas cosas y había una porción que ahora mismo no recuerdo cuál era el pasaje bíblico, pero un pasaje bíblico que nosotros lo teníamos definido, estaba claro. Y esta persona de casualidad coge ese pasaje y me le da un contexto tan diferente que yo dentro de mí decía, pero entonces, ¿lo que yo he creído en la palabra es o no es? O sea, lo que la palabra me dice que está mal, y él le da un enfoque de que no está tan mal. Digo, pues entonces, ¿dónde nosotros nos estamos asentando? Mire, nosotros somos constantemente bombardeados. Nosotros somos constantemente probados. Nosotros somos constantemente sacudidos. ¿Ok? Y todo el foco de acción es lo que tenemos acá arriba. Es interesante cómo unas personas logran unas cosas que otros no pueden lograr. A veces usted se pone a mirar y dicen, estas personas que están ahí, este tiene 2 pies, tiene 2 manos, tiene 2 ojos, tiene 2 oídos, tiene una boca, todos tienen lo mismo, pero ¿por qué unos logran y otros no? ¿Por qué unos tienen un alcance que otros no tienen? ¿Por qué unos ante la adversidad se levantan y otros no pueden levantarse? O sea, ¿a qué responde eso? Todo eso responde a lo que nosotros tenemos acá arriba. O sea, ¿cuál es nuestra cosmovisión de las cosas? ¿Cuál es nuestra cosmovisión del mundo? ¿Cómo nosotros interpretamos lo que nos sucede? Todo lo que está aquí es lo que dirige nuestras acciones. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo. Hay un señor que se llama John Ford Nash. Este señor tenía una condición de esquizofrenia paranoide aguda. Este era el tipo de persona que podía estar contigo y de momento sentía que había gente o había una persona al lado de él que le estaba hablando cuando no era real, era producto de su mente. ¿Ok? Y esta persona a veces se podía encontrar evadiendo una persona creada en su mente y entraba en una serie de conductas que eran extrañas, porque era una condición de enfermedad. Curiosamente, esta persona empezó a trabajar su situación, empezó a controlar su situación, perfecto. Empezó a controlar su situación y logró reconocer lo que le estaba pasando y logró mantener las cosas al margen. Yo no sé si ustedes vieron la película que se llama A Beautiful Mind. Esta es la película que se hizo inspirada en la vida de esta persona. Esta persona logró tal control de su condición y de su enfermedad que en el 1994 se le da el premio Nobel en economía. O sea, que su condición no lo limitó. Otra persona que quiero traer a colación es Andrea Bocelli. Ustedes lo conocen. Creo que es el más que conocemos. Andrea Bocelli, pues de niño tenía una condición de glaucoma. Y cuando él tenía 12, 13 años, estaba jugando en su escuela, se golpeó y perdió la vista totalmente.
Esta persona, cuando le pongo todas las personas juntas con las mismas condiciones, está en desventaja. Sin embargo, él se levantó, se desarrolló, aprendió música y hoy en día es un productor musical, es intérprete, todos lo conocemos y ha logrado cosas que tal vez otras personas con las mismas condiciones no han podido lograr. ¿Por qué? Porque todo es lo que nosotros creemos. Y el ejemplo más grande que traemos es el caso de Nick Vujicic. Entiendo que él es australiano. Este muchacho cuando nace no tenía brazos y no tenía pies. O sea, no tenía extremidades. O sea, cualquier persona dice, eso no tiene posibilidad. Eso no tiene alternativa. Curiosamente, los papás de este muchacho son creyentes. Y empezaron a trabajar con el problema de su hijo. Y empezaron a sembrar fe, a sembrar convicción, a sembrar posibilidades. Hoy en día este muchacho ha escrito libros, él da charlas de motivación a nivel mundial, tiene una familia. ¿Por qué? Porque aunque habían limitaciones, la mente, su capacidad mental le decía que se podía. Lo que yo les quiero traer con esto es que la mente es poderosa. Si usted permite que en su mente se siembre lo que no es, lo detiene, lo destruye. Pero si usted permite que en su mente se siembre lo que es correcto, eso lo impulsa. Estos ejemplos que le estoy dando son ejemplos que se están dando en el mundo natural. ¿Ok? Pero en el caso de nosotros los creyentes que respondemos a un mundo espiritual, mis amados, nosotros tenemos un mayor alcance, una mayor repercusión, porque de más está decir que todo lo que se mueve en el mundo espiritual tiene su reflejo en el mundo natural. O sea, todo lo que se está moviendo en la mente de Dios, todo lo que se mueve en medio de la fe que nosotros tenemos, repercute en el mundo natural, en el mundo físico. Por eso es que estas personas podían lograr ciertas cosas, porque tenían convicciones acá arriba que repercutían en el mundo físico. Y eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener mucho cuidado con ver qué cosas permitimos que invadan nuestra mente, qué cosas permitimos que invadan nuestras acciones. El apóstol, como estaba diciendo ahorita, estaba hablando del yelmo de la salvación. Te protege la cabeza, pero por ser el yelmo de la salvación, te tiene un elemento conceptual que te da fortaleza. Un elemento de principios de Dios que nos da fortaleza. Me gustaría que busquésemos Mateo 19, del 16 al 22. Este es el caso del joven rico. Mateo 19, 16 al 22. Y leo de la siguiente manera. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que yo quiero señalar aquí? Mire, es curioso cómo este joven, a pesar de ser rico, tenía un concepto moral correcto. Tenía unas inquietudes con respecto a Dios que eran correctas. Okay, porque cuando él le dice maestro bueno y el Señor lo confronta y dice, ¿por qué tú me llamas bueno? O sea, el muchacho se mantuvo firme. Había gente que se acercaba al Señor con la actitud de tratar de retarlo y hacerlo quedar mal. Pero aparentemente este muchacho ese no era el caso. Este muchacho se acercaba porque entendía que él tenía algo que él necesitaba.
¿Ok? Y se acerca y le dice, mira Señor, yo todo esto, yo me he cuidado desde joven en todo esto. O sea, era el tipo de persona que todos los logros que tenían no habían dañado su sensibilidad espiritual. No habían dañado su concepto de lo que es bueno o de lo que es malo. El muchacho aparentemente, a pesar de ser rico, no se había envanecido. Y sigue diciendo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste. ¿Por qué él se fue triste? Porque en su mente había el concepto de que quien me da la provisión a mí y quien me cuida a mí son los bienes que yo he tenido durante todo este tiempo. Cuando él choca con eso y él no tenía la capacidad de entender de que el Jesús con el que él se acercaba, el Jesús que había hecho milagros, tenía la capacidad de ser su provisor. ¿Por qué? Porque, mi amado, a veces se nos meten unas cosas entre cuero y carne. A veces se nos meten unas cosas aquí que impiden que Dios se mueva como Dios quiere moverse a través de nosotros. Todo el andamiaje que tenía este muchacho, él lo tenía todo prácticamente bien. Hasta ese momento aparentemente estaba aprobado por Jesús, pero tenía una sola cosa, y esa sola cosa se volvía fortaleza en su vida para no permitir ir más allá. O sea, nosotros a veces tenemos que sentarnos a analizar en nuestro diario vivir qué es lo que yo tengo a mí que a veces me detiene en mi avance espiritual, que a veces no me permite abrir unas puertas en mi vida donde Dios se mueva libremente. Eso es algo que todos nosotros lo tenemos que trabajar. Quiero contrastar esto con 1 de Samuel 17:33 al 37, que fue el caso de David cuando va a pelear con Goliat. Y dice así, dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo tiraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, y esto es lo más importante de la porción que estamos leyendo, dice, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Fíjense qué interesante, en este caso, cómo contrasta con el caso anterior. Tú tienes un David que había tenido unas experiencias donde él había batallado con animales, con fieras, protegiendo la manada de ovejas. Y eso en él había producido confianza. Pero él está diciendo que esa confianza que se produjo en él, que se fortalece a través de su vida, pero esa confianza se da porque él entendía que Dios lo había guardado, Dios lo había cuidado. Mire, mi amado, nosotros somos creyentes. A nosotros, o sea, yo creo que ahora más que nunca antes, nos quieren sacudir el piso, ¿ok? Nos quieren sacudir lo que nosotros hemos creído, quieren hacernos creer que está mal. Nosotros tenemos que afianzar nuestra fe en primero. Dios hasta ahora no me ha faltado. Dios hasta ahora ha sido propicio para con mi vida. Dios hasta ahora ha tenido cuidado de mí. Hay experiencias que yo tengo con el Señor que producen en mí confianza en Dios. Hay experiencias que yo he tenido con el Señor que nadie me las puede cuestionar. Porque le digo, la experiencia que usted tenga con Dios no hace doctrina. Usted no puede establecer doctrina a base de su experiencia con Dios, no. Pero usted sí puede fortalecer su fe a base de sus experiencias con Dios, a base de los tratos que Dios ha tenido con usted muy particularmente. Eso nos forma, nos capacita, eso nos ayuda a pararnos en nuestros dos pies y mantenernos firmes. Porque las experiencias que yo he tenido con el Señor, nadie me las puede quitar. Nadie me las puede cuestionar. Son las experiencias que me han llevado hasta donde estoy.
Entonces, este David, que había tenido experiencias en el campo, él reconoce que todo venía de parte de Dios. Mire, cuando yo estoy claro de que Dios tiene cuidado de mí, yo estoy más fuerte y estoy más firme que aquel que cree que Dios pudiera cuidarlo. ¿Ok? Mi fe, mi convicción es la que me sostiene. Si usted no controla, si usted no establece límites a lo que se posa en su mente, usted está en riesgo. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque a veces vienen pensamientos a nosotros que empiezan a posarse y empiezan a posarse. Fíjate, yo le oré al Señor por esto y Dios no me dio esa provisión. Yo creo que es que Dios no me ama. O yo creo que es que Dios no hay tratos entre Dios y yo. Yo le oro al Señor y siento que Él no me escucha. Mire, este tipo de pensamiento que puede venir en algún momento de crisis, si usted no lo para a tiempo, establece fortalezas en su mente. Y cuando nosotros hablamos de fortalezas mentales, estamos hablando de una complicación. Estamos hablando de que nosotros permitimos principios equivocados que se posen en nuestra mente para regir nuestra vida. Y lo que le dije ahorita, todo lo que se da en el mundo espiritual tiene su efecto en el mundo físico. Cuando tú tienes conflictos en tu vida con Dios, esos conflictos que tú tengas con Dios van a repercutir en tu conducta, en tus acciones, en tu relación con los hermanos. Vive Jesús. Cualquier comentario, cualquier pregunta lo pueden hacer. Yo normalmente cuando doy clase, yo tengo una pizarra, pues yo hago mucho garabato. Y en el garabato trato de mantener el pensamiento de los que están aquí atados a eso para darle secuencia a la línea. Y aquí no tengo ni la pizarra, el PowerPoint se encogió, ¿entiendes? Pero bregamos con lo que hay. Dios es bueno. Cuidado con las fortalezas mentales. La mente nos da la capacidad de relacionarnos con Dios y de conocer su ley. Es el punto principal de ataque del enemigo. O sea, ahorita mismo estaba diciendo el pastor de que hay gente que a él no lo ve en la iglesia porque le tienen miedo al COVID. Curiosamente se lo puede encontrar en Costco porque en Costco no da el COVID. El COVID da en la iglesia. Okay. Lo que les quiero decir es que, mi amado, lo que nosotros permitimos que se siente aquí nos detiene. Mire, cuando nosotros perdemos nuestro trato con Dios, cuando nosotros perdemos nuestra cercanía de Dios, estamos expensas a cualquier cosa. Porque la crisis es algo que viene tarde que temprano. La situación difícil viene tarde que temprano. Y lo único que produce fe en uno es la confianza que tú tengas en Dios. Mire, mi amado, lo único que produce estabilidad en uno es la confianza que tú tengas en Dios. Estaba ayer en Home Depot y estaba una persona que se me queda mirando, yo me quedo mirando y yo te conozco, si nos conocemos. Y dice, qué bueno, él es pastor. Y estuvimos hablando un rato y dice, ¿qué estás haciendo? Pues yo sigo allá pastoreando en la iglesia y tú no, yo me retiré, y estamos bregando con esto. Entonces él me decía, mira aquí, a veces me encuentro gente, amigos míos, que cuando los veo ni los conozco, de tan maltrataditos que se ven. Y yo le digo, yo lo puedo entender, pero déjeme decirle, pastor, que lo que yo he visto es que aquellos que estamos en el Señor se mantienen más jóvenes. Porque los que estamos en el Señor nos maltratamos menos. Porque tenemos otro estilo de vida. Y él me dice, mira, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque, mi amado, lo que rige acá arriba tiene repercusión en cómo nos conducimos. Vive Jesús. Yo trabajé muchos años en la farmacéutica. Trabajé en varias compañías. Era químico. Y yo me acuerdo que todos los días, lo primero que tú hacías cuando llegabas al laboratorio o al área de producción, lo primero que tú hacías era asegurarte que los equipos estuvieran calibrados. Las balanzas tenían que estar calibradas, los termómetros tenían que estar calibrados, los equipos de medición tenían que estar calibrados y tú tenías que documentar eso.
Y eso era bien importante. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hacías un producto, tú tenías que asegurar que los equipos de medición estaban correctos para tú asegurar que el producto que se hacía tuviera la potencia e hiciera aquello para lo cual fue diseñado. Si los equipos no estaban calibrados, tú no podías garantizar que el producto que se estaba haciendo fuera efectivo. Mire, mi amado, nosotros tenemos que calibrarnos constantemente en todos los aspectos. O sea, nosotros tenemos que calibrar nuestra mente constantemente. Tenemos que a veces tenemos que preguntarnos, mira, ¿dónde yo estoy parado? Y como yo estoy caminando, como yo me estoy conduciendo, ¿cómo está conforme esto a lo que la palabra de Dios dicta para con mi vida? Mire, en 1 Tesalonicenses 5:8 nos dice que nosotros somos del día. Nosotros que somos del día tenemos que ser sobrios y tenemos que vestirnos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros tenemos que, a pesar de todo lo que se está dando, ser personas que nos tomemos un tiempo para pensar, yo creo esto y yo me mantengo firme en esto por estas razones. O sea, mi fe, mi convicción, mi vivencia, o sea, todos los frutos que Dios me ha dado me llevan a mí a permanecer en lo que estoy creyendo. Que si se pone difícil, que si se pone fuerte, que si a veces la cosa aprieta, pero me mantengo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo evalúo mi fe tiene el fruto adecuado. Mi fe me produce la paz y la tranquilidad adecuada. Nosotros habíamos tenido unas experiencias. Tuve una experiencia una vez con una persona que estaba muriendo y fuimos a verlo, prácticamente estaba en su lecho de muerte. Y cuando llegamos, la persona estaba un poquito ansiosa. Me refiero al abuelo de mi esposa y le digo a mi esposa, le digo, si tú me das permiso, pues yo me acerco. Y él, no, brega. Entonces, me acuerdo que le dije, don Vicente, usted se va a morir. De un momento a otro, usted va a ver cómo ángeles del cielo vienen a buscarlo y se lo van a llevar ante la presencia de Dios. Y esta experiencia no es una experiencia que deba de producir miedo. Esta es la experiencia que produce el galardón de usted haber creído en el Señor y haberle servido al Señor todos estos años. O sea, no hay motivo de usted sentirse con incertidumbre. ¿Por qué? Porque ante la crisis tenemos que ajustar nuestros conceptos. Yo me acuerdo que después que hablamos con él, la ansiedad se le bajó, se calmó, me despedí de él, le deseé buen viaje. Allá me saludas a fulano y a sutano. Después mi esposa viene, se le sienta al lado y dice, abuelito, buen viaje, cuídate. Y uno dice, pero es cosa de loco. No, es que nuestra fe estriba en que si nosotros vivimos conforme a Él y confesamos que Él es nuestro Señor, el momento del cruce todos lo vamos a tener. Y simplemente, mira, disfruta tu experiencia, porque es nuestra fe. Mi amado, el nosotros estar alineados con Dios nos da unas garantías a veces que uno no las puede medir hasta el momento que te encuentras frente a diferentes tipos de crisis. Dice la palabra de Dios, hay una cosa curiosa que quería mencionar y es que a veces hay batallas que nosotros tenemos que con la conversión se resuelven. Yo me convertí al Señor y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios cambió mi vida. Pero por alguna razón hay cosas en nuestro interior que las seguimos batallando aún después de haber conocido al Señor. ¿Ok? Las tenemos que seguir trabajando. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo tenía una situación parecida y él describe en Romanos 7:21, dice que yo queriendo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo decía, mira, yo estoy en el Señor, yo soy apóstol, yo soy evangelista, pero yo estoy consciente que dentro de mí hay una batalla que yo libro día a día. Mire, mi amado, todos nosotros estamos librando batallas día a día. El problema
es que no dejemos que esas batallas siembren en nosotros fortaleza de que no lo podemos lograr. Siembren en nosotros fortaleza de que somos culpables. Siembren en nosotros fortaleza de que no tenemos la fe. Las batallas que cada uno de nosotros trabaja día a día son parte del proceso de nosotros perseverar. Lo bueno que tiene todo esto, mi amado, es que cuando usted está en la batalla y usted se mantiene firme, usted desarrolla carácter. Y cuando usted desarrolla carácter, usted se hace fuerte. ¿Ok? Se hace fuerte en el Señor. Nosotros estamos viviendo una época en que todo lo que nos dicen es, vamos a reconciliar las cosas para que todo lo que tú deseas te produzca placer. Todo lo que tú deseas te produzca satisfacción. Todo lo que tú deseas te produzca sentido de realización. Sin embargo, mi amado, nosotros en el Señor hay cosas en nuestra vida que no le podemos dar espacio en nuestra vida porque no proceden para bien, porque lo que quieren es atarnos. Nosotros en el Señor no estamos necesariamente buscando todo lo que nos produce placer. Nosotros en el Señor estamos buscando todo lo que responde al principio de Dios. Todo lo que nos produce estabilidad en el Señor. Cuando nosotros hablamos de fortalezas, estamos hablando de aquellas áreas que mantienen ataduras en cuanto a las maneras de pensar. Por ejemplo, si usted dice, yo no puedo dominar mi carácter, esto viene desde mi familia y todos somos así. Porque yo he escuchado gente decir, mira, es que esto no está en mí. Es que todos en mi casa son así. Usted está simplemente confesando una fortaleza mental en su vida. Cuando nosotros estamos en el Señor, Dios nos hace libre de todas las cosas. Yo tengo un amigo que me decía, mira, varón, yo renuncié al espíritu de adulterio porque yo no lo quiero en mi vida. Y yo, pero tú no eres adúltero. No, lo que pasa es que mi bisabuelo era adúltero, mi papá es adúltero, mi tío es adúltero y yo vengo de una herencia de adulterio y yo rechazo eso en mi vida. O sea, yo no voy a trabajar eso cuando esté en medio del problema. Yo lo identifico y yo lo rechazo ahora. ¿Ok? Porque no voy a permitir que eso se pose ni en mi vida, ni en mi relación con mi esposa, ni permitir que eso se pose en que yo algún día puedo hacerlo. No, yo no lo acepto. Yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque él entendía que él no podía dar espacio a que su mente abriera un espacio para dar lugar a eso. Efesios 4:17 nos dice, pues esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. El apóstol en el libro de Efesios nos está diciendo que nosotros tenemos que estar claros lo que es la vanidad de la mente. A veces nosotros en nuestra mente le damos un valor y le damos una importancia a cosas que no lo ameritan. A veces le damos un espacio a cosas que no lo ameritan. A veces le adjudicamos una importancia a cosas que entran en desproporción. Nos sigue diciendo que teniendo el entendimiento entenebrecido, hay gente que cuando no hacen el ejercicio de depurar realmente qué es importante en su mente, su entendimiento se entenebrece. O sea, a veces te topas con gente que están hablando de unas cosas y te hablan de una forma de ver la vida y dices, pero esto es posible. Es posible que tú pienses así. Es posible que tú veas la vida desde esa óptica. Tienen el entendimiento entenebrecido. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que renovarnos. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que, como les dije ahorita con los instrumentos de calibración, tenemos que constantemente ver donde yo estoy caminando. La manera en que yo estoy viendo las cosas es conforme a Dios. La forma de yo ver esto es conforme a Dios.
la visión que estoy teniendo del mundo es conforme a Dios. Y más ahora que te están cuestionando todo, constantemente todo. Necesitamos que algo nos calibre y la única forma de nosotros llegar al puerto seguro es ser calibrados con la palabra de Dios. Mire, mi amado, a veces nos pueden tildar de fanáticos. A veces nos pueden tildar de que le damos una importancia extrema a las cosas. Los otros días hablaba con una persona y me decía, no, pues yo llevo de casado 42, 40 y pico de años. Y me dice, ¿cómo? ¿Todavía existen esa gente? Sí. Porque nosotros le somos fieles a un pacto que hicimos. Porque creemos firmemente que Dios bendice nuestra vida y Dios bendice la vida de nuestro hijo y el matrimonio de nuestro hijo por la fidelidad de nosotros al pacto que le hicimos a Dios. ¿Ok? Y eso lo vemos constantemente. Mire, cuando nosotros no calibramos bien nuestra mente, nos podemos encontrar a veces cogiendo los principios de Dios y cambiarlos. Hay cosas que están en la palabra que son principios divinos. ¿Ok? Hay cosas que están en la palabra que son elementos de fe que simplemente nos impulsan. Por ejemplo, yo entiendo que nosotros tenemos que ser honestos. No, eso no es cuestión de punto de vista, no. Para mí la honestidad es importante, porque la honestidad es parte de mi testimonio. Y mi testimonio es lo que dice lo que Jesús ha hecho en mi vida. Mi testimonio es lo que dice la comunidad de fe donde me muevo, cómo es. Mi testimonio es lo que dice, tú puedes creer en mi experiencia con Cristo y esa experiencia que yo tengo puede ser tuya. Porque yo me he mantenido firme. Porque yo me he mantenido fiel. ¿Ok? Eso es lo que hace la diferencia en todos nosotros. Pero a veces nos topamos con personas que cogen el principio de Dios, que no lo pueden alcanzar, que no lo pueden manejar. Y lo que hacen con el principio de Dios es que lo cambian. Por ejemplo, pueden decir, mira, yo sé que hay que ser honesto, pero a veces se dan elementos que no están en tu control y tú tienes que hacer tu cosita porque no se puede. No puedes coger las cosas muy a pecho. Estamos cogiendo el principio de Dios y lo estamos cambiando a nuestra deficiencia. Yo soy hombre y si ella se ofrece, pues uno es débil. Es que Dios conoce mi corazón porque es que yo soy débil. Estás cambiando el principio de Dios. ¿Ok? Esa forma de pensar no produce bendición a nuestras vidas. Esa forma de pensar nos hace débiles y esa forma de pensar produce ataduras acá arriba. En Mateo 7:13 nos dice la palabra, dice que nosotros a veces invalidamos la palabra de Dios por nuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a esta. O sea, a veces nosotros cogemos el principio de Dios y lo violentamos. ¿Por qué? Por nuestra limitación. Hay cosas, mis amados, que nos han dado de arroz y masa de que están bien y están mal. ¿Ok? Hay cosas que nos han dicho que esto es aceptable y está mal. Hay cosas que nos tratan de decir, no, tú piensas diferente y como tú piensas diferente, tú estás obsoleto. Tú te quedaste. Ustedes los evangélicos son gente que cogen las cosas muy a pecho. Son gente extremista. Son gente radical, como dice la hermana. Yo le digo una cosa. Mi fe en el Señor me ha traído hasta aquí. Y a lo mejor no tenga mucho, o no tenga, o poco, lo que sea, pero estoy aquí. Yo tuve negocios muchos años, y el negocio donde yo me movía era en el ambiente artístico. Y en ese ambiente se ve mucha cosa bien extraña, bien extraña. Y yo me acuerdo que mi socio era cristiano. Nosotros decidimos, mira, nosotros tenemos un negocio, pero somos cristianos. Y nuestra convicción, nuestra fe, nuestro testimonio va por encima de cualquier cosa. Mis amados, nosotros no hicimos negocios que pudieran habernos producido mucho dinero porque eran negocios marginales.
Y nosotros cerramos el negocio hace como 4 años, pero les digo una cosa, todavía yo tengo clientes que me buscan, que dicen, no, aquí no, yo hago negocios contigo, porque ustedes son diferentes. Porque mi amado, cuando nosotros mantenemos el principio de Dios en toda nuestra vida, a la larga salimos mejor. A la larga hay un beneficio. A la larga nosotros podemos decir, mira, hasta aquí Dios me ha traído. Y hay una cosa bien importante y es que cuando tú te mantienes en el principio de Dios y tú llegas a tu casa y tú te miras en el espejo, tú sientes que tú te respetas. Pero cuando tú no le has sido fiel al principio de Dios, tú sientes que tienes que evadir muchas cosas. Y sientes que tienes que darle explicaciones que no encajan para justificar acciones que no corresponden. ¿Ok? Seguimos por aquí, dice, el apóstol decía que él tenía un problema en su carne y que él tenía que trabajar esto diariamente, constantemente, él tenía que estarlo trabajando. Y él decía, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que hago. Nosotros constantemente nos estamos calibrando. El que usted falle no es el problema. El problema es que usted se quede ahí. El que usted se equivoque no es el problema. El problema es que usted se conforme a esa equivocación. El que usted tenga una deficiencia no es el problema. El problema está que usted se conforme a eso. Todos nosotros diariamente estamos batallando para asirnos de los principios de Dios. Porque creemos que bajo los principios de Dios hay vida. Y bajo los principios de Dios nuestra mente se hace fuerte. ¿Okay? Y nos aferramos a eso. La fe es uno de los elementos más importantes dentro del cristianismo. Y para nosotros mantenernos firmes, nosotros tenemos que confesar los principios de Dios. Porque cuando tú confiesas la verdad de Dios te impulsa. Por ejemplo, el que yo diga, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mire, cuando yo me alineo con la palabra de Dios, eso produce fe en mí. Cuando yo me alineo con el testimonio de los hermanos, eso produce fe en mí. Por ejemplo, la hermana que estaba testificando, o sea, yo estoy seguro que Dios nos cuide, pero si alguno de nosotros tuviese que pasar una crisis parecida, dice, Dios bregó en esa hermana, Dios puede bregar en mí. Se trabajó en oración por la petición de la hermana, se puede trabajar en oración por mi petición. El testimonio de la hermana produce fe en mí, porque la fe viene por el oír. ¿Ok? La palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, uno de los textos que yo más uso es ese. Porque cuando tú sientes que no puedes más, cuando tú sientes que las cosas no te salieron, cuando tú sientes que te quitaron el piso, la palabra me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese principio de Dios me da fuerza a mí, me alinea a mí. La palabra dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, mi amado, no importa los problemas que enfrentemos, no importa la adversidad que tengamos, no importa los argumentos que se levanten en contra de lo que nosotros proclamamos conforme a la palabra, el Señor venció al mundo y el que venció al mundo está conmigo. Él es mayor que todo lo que se está moviendo. Él es mayor que todo lo que se está dando. Él es mayor de que todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Sigue diciendo aquí la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No importa la situación donde yo esté, no importa mi crisis, yo me mantengo, mira, bajo la sombra del pastor. Y cuando yo estoy bajo la sombra del pastor, a mí nadie me arrebata de su cobertura, nadie me arrebata de su mano. Estoy en un momento de crisis, pero yo estoy, mira, todavía estoy bajo la sombra del Altísimo. ¿Ok? Porque cuando tú eso lo crees, cuando eso se mete aquí, mi amado, usted se hace fuerte. Hace fuerte para superar cualquier situación. Concluyo diciendo lo siguiente. Una mente alineada con los principios de Dios es una mente sólida, es una mente firme, es una mente centrada en el elemento de la salvación. El yelmo te protege la cabeza, pero el concepto de que sea el yelmo de la salvación te está diciendo que en tu cabeza tienen que estar alineados los principios de Dios.
Porque los únicos que te dan fortaleza son los principios de Dios. ¿Ok? Ante la situación que venga es el principio de Dios. Sigue diciendo, por esta la alineación con Dios debe de producir acciones que armonicen con nuestro mensaje. Si yo estoy alineado con Dios, si yo digo que Dios es justo, yo no puedo cometer injusticia. Si yo digo que Dios es verdadero, yo no puedo ser falso. Si yo sigo que Dios es un Dios que perdona, yo tengo que tener misericordia. Si yo digo que Dios es un Dios santo, yo tengo que cuidarme de cómo me conduzco. ¿Ok? Porque únicamente se da la fuerza, la capacidad, el poder cuando yo me alineo con Dios. Cuando yo estoy en la misma postura, en la misma dirección que Él está. Así que la única forma de lograr paz con Dios es si logramos la firmeza para permanecer en los principios de Él. Cuando yo lucho por estar en los principios de Dios, yo estoy en paz conmigo mismo, porque estoy en esa batalla. La palabra de Dios dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire, mi amado, nuestra paz mental, nuestra fortaleza mental estriba en que nos alineemos con los principios de Dios. Que si no los entiendo, que si se me hacen fuertes, que si esto es bien difícil, me alineo con eso. Yo no puedo permitir que mis deficiencias reinterpreten la voluntad de Dios para con mi vida. Yo no puedo permitir que aquellas cosas donde yo estoy fallando limiten los principios de Dios para con todos nosotros. Es más, yo tengo que proclamar que Dios sana aunque yo esté enfermo. Yo tengo que proclamar que Dios da vida aunque yo me esté muriendo. Yo tengo que creer que Dios es un Dios de misericordia aunque yo tenga un conflicto. Porque mientras yo mantengo el principio de Dios claro y firme, yo me alineo en esa dirección. ¿Ok? Pero cuando yo negocio el principio de Dios, mi mente pierde su norte, pierde su sentido. Entonces estamos a expensas del enemigo en nuestras vidas. Amén. Así que en medio de la batalla me alineo con Él. En medio de la batalla yo sé que tengo su cobertura. En medio de la batalla yo sé que el yelmo de la salvación está sobre mí. Porque mi amado, no importa la batalla que yo tenga, al final yo salgo victorioso. Porque yo estoy en el Señor. Amén.